Hola a todos, bienvenidos a Aprende Haciendo con Cognition. En el día de hoy vamos a crear un minijuego, un desplazamiento de nuestro personaje Gopher, dándole vida, utilizando conocimientos y fundamentos con Golan. Aprenderemos a utilizar las clases con Go, que sabemos que no existen, pero que sabemos también que Go tiene sus propias estructuras. Aprenderemos a crear esa clase de constructor que nos va a permitir inicializar las variables y también los métodos que en este caso son llamados receivers. Entonces entenderemos cómo configurar básicamente un juego con Evit Engine, cómo vamos a utilizar un manejo de la central del usuario, la animación de sprite, escalado y transformación de imágenes, ciclo de juego y ante todo aprender un montón porque todos esos conocimientos son los que utilizarás día a día como Professional Go Developer. Si entramos directamente a la página oficial de BitEngine, vamos a poder observar cómo crear, cómo hacer la instalación directamente de las dependencias y de lo que necesitaremos en nuestro proyecto. Según tu sistema operativo Windows, Mac, Linux, vas a utilizar las dependencias que estén relacionadas. En nuestro caso, vamos a utilizar Linux. Abrimos nuestro terminal y en nuestra terminal vamos a copiar todo este comando y una vez que esté instalado todo, ya podemos comenzar a crear nuestro proyecto. Muy bien, ¿cómo vamos a crear el proyecto? Vamos a entrar directamente a la carpeta que vamos a utilizar. Vamos a crear Gopher Walk, que es donde vamos a crear nuestro proyecto. Y estando dentro de Gopher Walk, lo que vamos a hacer ahora es inicializar el proyecto. La inicialización del proyecto lo hacemos con go, mod, init y el nombre del proyecto. Si vamos a utilizar editor de código como Golan, ya Golan hace este go, mod, init, go through walk inmediatamente de manera automática. Pero si vamos a utilizar otro editor de código, necesitaremos escribir este comando para poder inicializar el proyecto. Ya una vez que hemos hecho esto, vamos a ingresar a nuestra carpeta, que aquí lo tenemos, y vamos a abrir con Golan el proyecto. Puedes utilizar el editor de código que más te guste. Abrimos todo nuestro proyecto. Muy bien, ya estamos aquí. Tenemos Go Mode, perfecto. Cognition Gopher, perfecto. Muy bien, este Cognition Gopher es una imagen que ya tenía directamente en el directorio y quiero que observemos lo siguiente. Este va a ser nuestro pequeño que le vamos a dar vida. Vamos a darle vida a este pequeño y notemos que es una imagen en el que tiene diferentes frames. Tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando recorremos este frame se va a generar la ilusión de movimiento y vamos a aprenderlo todo en este tutorial. Tenemos acá nuestro proyecto Go for Walk y tenemos nuestro go.mod que vendría a ser como esa clase de package.json para los que vengan del entorno de Node. Ahora vamos a crear nuestro archivo de entrada, nuestro archivo principal, es decir, nuestro archivo main. Para crear nuestro archivo main debemos de definir al inicio package main y una función main. Este va a ser nuestro punto de entrada de nuestra aplicación. Vamos a instalar las dependencias que necesitamos en nuestro proyecto para poder utilizar Evit Engine. Si entramos directamente a la página oficial, vamos a notar que en el ejemplo que se ofrece acá en la parte inferior, vamos a notar estas dos importaciones que son las necesarias para poder hacer uso de toda la librería. Entonces vamos a hacer un go get github.com hajime hoshi eviten /v2. Perfecto. Y ahora también vamos a instalar estas otras utilidades. Muy bien. Y tenemos con esto todo lo que necesitamos para poder comenzar nuestro proyecto. Vamos a comenzar creando unas constantes. Las constantes, siempre por convención, las crearemos en la parte inicial del archivo. Creamos const, abrimos paréntesis porque vamos a definir varias constantes y comencemos definiendo cuál va a ser esta base de la pantalla
que vamos a utilizar. Entonces vamos a decir base screen width, que es el ancho de la pantalla, y vamos a definirla como 500, como 640. También vamos a crear un base screen, la altura, y en este caso vamos a definir un 480. Y ahora vamos a utilizar cuál va a ser ese frame, ese tamaño del frame, y vamos a decir que es 64. ¿Y por qué sabemos que es 64? Porque en nuestra imagen que vamos a utilizar, notemos que la imagen tiene 384 por 64. Quiere decir que la altura de nuestro gopher es de 64 y también su ancho es de 64. Entonces, así como frame width es 64, también la altura va a ser de 64. Dependiendo del ancho y de la altura que tengan de la imagen, aquí es donde deberán decidir, escribir y definir cuál es justamente esa altura y ese ancho que va a tener cada frame, entendiendo que cada una de esas imágenes es un frame. Perfecto. Muy bien, ya tenemos nuestras constantes. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Vamos a definir ahora nuestro struct. Vamos a definir nuestro struct que vamos a llamar como game. Vamos a decir game es un struct que va a tener varias variables. ¿Cuáles son esas variables que va a tener? Va a tener justamente una imagen. Esta imagen es la imagen de Cognition Gopher y va a tener un tipo que es eviten.image y va a ser de tipo puntero. No queremos que esté copiando y creando diferentes copias de esta variable, sino utilizar directamente la referencia, el valor de justamente esa variable que hemos definido ya en el struct. Ahora vamos a tener un player x, que es la posición del jugador en el eje X, y vamos a decir que va a ser de tipo float. Vamos a tener también, si ya tenemos una posición X, vamos a tener una posición Y. También va a ser de tipo float 64. También vamos a tener un índice del frame que nos va a permitir entender en qué frame estamos ubicados para poder dar esa sensación de movimiento. Vamos a tener también direction, que vamos a definirlo como un int, en donde 1 va a ser que mira hacia la derecha y -1 que mira hacia la izquierda. Eso nos servirá cuando nuestro personaje se esté desplazando hacia la derecha o hacia la izquierda y le daremos el valor de 1 -1 dependiendo de hacia dónde el usuario esté manejando nuestro personaje. Vamos a utilizar un frame count. Vamos a utilizar un isMoving para detectar si está el movimiento o no, y esto va a ser un bool. Y vamos a utilizar también algo que es el escalado del personaje para entender cómo utilizar diferentes teclas o comandos que el usuario puede ingresar para generar diferentes efectos a nuestro videojuego. Y también vamos a utilizar un speed. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si tenemos a un personaje, este personaje debe de tener una velocidad de desplazamiento. Y vamos a notar que también va a haber una interacción entre el escalado y la velocidad. Porque mientras más grande sea nuestro personaje, se va a poder mover mucho más rápido. Pero mientras más pequeñito sea, su movimiento va a ser menor. Y eso es importante para poder dar ese efecto de que mientras más grande es, cada paso va a poder abarcar más y por lo tanto se va a mover más rápido. Muy bien, ya tenemos nuestro struct y ahora, ¿qué es lo que sigue? Cuando trabajamos en la programación orientada a objetos, después de que tenemos una definición de las variables, lo que tenemos ahora es un constructor. Ese constructor nos va a permitir construir esas variables y darle una definición a cada una de ellas. En ese caso, Go no tiene constructores como tal, pero sí podemos crear una función que nos va a permitir inicializar nuestras variables. Después de crear ese struct, ese tipo de juego que va a ser un struct, vamos a crear una función que normalmente llamamos como new, y va a ser un retorno, va a retornar un puntero de game. Abrimos y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a definir que game, como vamos a devolver una referencia, un valor, requerimos que sea game como un puntero. Entonces vamos a decir, mira, cuando sea player x, quiero que inicialmente nuestro jugador esté en la mitad de la pantalla.
es decir, base screen width dividido entre 2. Importante, si no escribimos este player X, simplemente escribimos esto, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a asociar en el orden que hemos escrito cada uno de nuestras variables. Pero idealmente siempre prefieren escribir el nombre de la variable y lo que le están asignando a cada una de esta variable. Player Y, ¿cómo va a ser player Y? Entonces va a ser la altura de la pantalla dividido 2. Con esto que estamos haciendo, estamos entrando nuestro personaje. Vamos a colocar que inicialmente nuestro jugador esté mirando hacia la derecha, que nuestro personaje esté mirando hacia la derecha, que el frame comience desde 0, que cuando esté contando comience desde 0, porque sabemos que cuando estamos utilizando unos índices, cuando estamos acá observando esto, contamos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 frames, pero realmente este frame se ubica en la posición 0, como si esto fuera una clase de lista, en la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces por eso iniciamos el conteo desde 0. ¿Podríamos inicializarlo en el 1? Claro que sí, entendiendo que ya con ese cambio habría que hacer también un cambio en la lógica para poder utilizar esa lista de la manera correcta. Inicialmente nuestro personaje se va a estar moviendo. No, quiero que nuestro personaje inicialmente esté quieto esperando justamente nuestro comando de movimiento. El escalado quiero que esté inicialmente con 2.0. Muy bien. Perfecto, 2.0. Y ahora quiero que la velocidad inicial esté como 1.0. Sí, está muy bien. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que nos falta definir? ¿Qué nos falta definir? Permíteme acá cierro este struct. Muy bien. Note primero lo siguiente. Uno, aparece esto de color rojo. ¿Por qué? Porque en Go no se permiten variables ni importaciones que no se estén usando. Es considerado un error. Y eso lo que nos va a permitir es que seamos muy eficiente y muy limpios en nuestro código. Claro, en un momento lo vamos a utilizar. Hemos definido ya la mayoría. Ahora vamos a definir ese player image. Este player image, la imagen, tiene que ser cargado de una manera especial. Voy a escribir aquí este comentario que diga carga la imagen del jugador. Y para cargar la imagen del jugador lo que hacemos es lo siguiente. Utilizamos bitten util punto new image from file. Vamos a utilizar una imagen de archivo. ¿Y cómo se llama esa imagen? Pues se llama Cognition Gopher y su extensión es .png. Para que podamos utilizar esto, sí tenemos que coger nuestra imagen e ingresarlo en nuestro directorio. Perfecto, ya lo tenemos ahí. Y notemos algo, esto está remarcándose diciendo, mira, un handler error. Y no solamente es que no estamos manejando los posibles errores que esto pueda retornar, sino que si entramos directamente a qué es lo que hace esto, vamos a notar lo siguiente, y es que esta función recibe un path, que justamente es el path de donde está nuestra imagen, y retorna dos cosas. De hecho, retorna 1, 2 y 3. Retorna tres cosas. Entonces vamos a recibir esto. ¿Qué es esto? Primero, la imagen que vamos a utilizar en nuestro proyecto. El segundo no lo vamos a utilizar. Y el tercero es el error que vimos. Recordemos que cuando colocamos dos puntos y un igual, lo que estamos haciendo es definiendo y asignando un valor. Ahora ya tenemos este error. Vamos a verificar que si ese error justamente es diferente de nil. Y entonces debemos, en este caso, si no cargamos nuestra imagen, vamos a decir que suceda un error fatal que termine nuestra aplicación y que se loguee este error. Perfecto. Pero si no hay ningún error, lo que hacemos es que a G, este G que es, recordemos que es este struct que definimos, game.playerImage. Muy bien, le vamos a asignar esta imagen, que esta imagen es esta carga de Cognition Gopher, pero utilizando directamente Eviten Util. Muy bien, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos esto, nos falta solo una cosa, y es retornar.
Y notemos que aquí aparece rojito diciendo, mira, te falta ese return. Entonces espectacular porque básicamente nos dice paso a paso qué es lo que nos está faltando en nuestro código. Genial, ya tenemos nuestro struct, tenemos nuestra inicialización, es decir, nuestro constructor. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué seguimos? Pues, ¿qué les parece si empezamos a utilizar justamente las funciones? Tenemos que esto es una clase de objeto, nuestra estructura, que ha inicializado esas variables y ahora vamos a darle funcionalidad. Esa funcionalidad lo hacemos por medio de los receivers. Los receivers son justamente esos métodos asociados al struct, esas funcionalidades específicas que le vamos a dar al juego. Para esas funcionalidades específicas, ¿cuáles son esas funcionalidades que debemos de darle en el videojuego? La otra es que tenemos que dar una funcionalidad de actualización, una funcionalidad de renderizado que se pueda ver este videojuego, también un diseño de la ventana. Esas tres cosas son las principales para poder darle vida a nuestro personaje. Y vamos a comenzar con la actualización del videojuego, que son esos cambios que el usuario, cuando presiona el botón de desplazamiento de la derecha o hacia la izquierda, que va a generar en el personaje. ¿Cómo hacemos entonces nuestro receiver? Hacemos que la función de game, con eso que estamos diciendo, mira, esta función que vamos a crear pertenece a este struct llamado game. Muy bien, ¿y cómo se va a llamar esta función? La vamos a llamar como update, que no va a recibir nada. Dentro de esta función, vamos a inicializar primero con que queremos que nuestro personaje esté quieto y que cada vez que se genere una actualización, si dejamos de presionar el botón de la derecha, que se quede quieto, no que continúe moviéndose por toda la eternidad. Ahora vamos a hacer un pequeño cálculo. Vamos a decir, mira, la velocidad, ese desplazamiento va a depender de dos cosas importantes, de poder tener esta velocidad y del escalado. Muy bien, y ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear cuáles son esos comandos que nuestro usuario puede presionar para poder generar el movimiento de nuestro personaje. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a hacer unos condicionales y vamos a decir, mira, si eviten punto is key press, vamos a notar que hay muchos comandos que vamos a poder ingresar, tanto si queremos crear un videojuego para una aplicación móvil, como para, si va a ser para desktop. En este caso, como va a ser para escritorio, vamos a utilizar teclas. Te vamos a decir si está presionado, ¿qué letra? Vamos a decir que si está presionada la letra key left. ¿Qué es este key left? Es simplemente el teclado, la dirección de la izquierda. La dirección de la izquierda. Entonces, si vamos a presionar la dirección de la izquierda, ¿qué es lo que va a pasar? Que el usuario en el eje X va a tener un desplazamiento negativo para que se mueva hacia la izquierda de move speed, que fue lo que definimos directamente, que va a ser la velocidad por el escalado. Entonces se va a desplazar hacia la izquierda y se va a desplazar justamente con esa velocidad y de acuerdo al escalado que tenga nuestro personaje. Y como está yendo hacia la izquierda, ¿cuál va a ser nuestra dirección? -1, muy bien, -1. Y ahora, ¿qué nos falta? Nuestro personaje se está moviendo. Claro, claro que se va a mover. Entonces vamos a decir que is moving va a ser igual a true. Perfecto. Con esto ya acabamos de darle ese comando de la dirección hacia la izquierda. Vamos a hacer lo mismo para la dirección de la derecha. Voy a copiar esto. Y vamos a decir que key en vez de left sería right. Muy bien. Y en la derecha, pues se va a mover esa hacia la derecha, es decir, que no es positivo, sino no negativo, sino positivo. Hacia la derecha sería con un 1, igual sería con movimiento positivo. Perfecto. Ahora vamos a hacer en si va hacia arriba. Y si va hacia arriba, ¿cómo sería? Aquí notemos algo. Aquí, cuando he dicho hacia la izquierda, he escrito player Y. Y no, es en el eje X. Acá también hacia la derecha es en el eje X. Pero acá, hacia arriba, sí es en el eje Y. Y vamos a definir que cuando sea hacia arriba va a ser movimiento negativo.
y que este movimiento aquí no vamos a darle dirección. ¿Por qué? Porque quiero que la dirección siga teniendo la que estaba utilizando cuando estaba yendo hacia la derecha o hacia la izquierda. Vamos a hacerlo de esta manera y ahorita vamos a notar cómo es su funcionalidad. Perfecto, ¿va a estar moviéndose? Claro que sí. Y ahora aquí lo mismo para down. Cuando vaya hacia abajo, en vez de hacer un movimiento hacia arriba, pues va a ser un movimiento hacia abajo. Perfecto. ¿Qué más vamos a tener como comandos para que nuestro usuario pueda interactuar con nuestro personaje? Vamos a colocar que nuestro personaje se pueda escalar, que no tengamos que venir a nuestro código para escalarlo, sino que podamos escalarlo directamente con un comando escribiendo, presionando alguna tecla para poder así entender cuál es el mejor tamaño que nuestro personaje debería tener. Te voy a escribir acá escalamiento de nuestro personaje. Evitemos utilizar comentarios que sean tan lógicos de entender. En este caso lo estamos utilizando es para fines educativos. Muy bien, lo mismo, eviten punto isKey press, y en este caso vamos a decir que si se presiona la tecla Q, no te entiendo, incluso si escribimos acá el punto, vamos a poder eviten punto, vamos a poder ver todo lo que podemos utilizar, cada una de las letras de nuestro teclado, cada uno de los números. Entonces en este caso voy a utilizar la letra Q para poder hacer ese escalamiento. Entonces vamos a decir que punto scale y vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a utilizar este componente matemático y vamos a decirle 0.1 en el primer argumento y vamos a multiplicarlo por 0,99. Vamos a verificar ahorita si estos valores, si escala de la manera correcta o si debemos aumentarlo o disminuirlos. Y lo mismo, vamos a utilizar eviten.isKeyPress y en este caso vamos a utilizar la letra E. Vamos a utilizar la letra E y vamos a escalarlo también. Punto scale igual a más, pero en este caso va a ser con un 1000. Muy bien, en este caso vamos a utilizar 4, coloquemos 5 y el escalado que multiplique por 1.01. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a definir también más cosas. Vamos a definir la velocidad, que podamos también aumentar o disminuir la velocidad. Ajuste de la velocidad. Vamos a decir lo mismo, eviten, que si vamos a presionar y vamos a utilizar en este caso la letra A. La letra A. Y cuando suceda esto, ¿qué vamos a afectar? Justamente a g.speed. Y lo mismo vamos a escribir acá, más max. Vamos también a colocar lo mismo que arriba, que es 0.1. Y este cambio, el escalado, no el escalado, sino el speed, porque estamos utilizando el speed por 0,99. Genial. Perfecto. Y ya tenemos esta velocidad y ahora que también podemos generar el otro cambio de velocidad. Perfecto. Y también vamos a utilizar entonces 5.0 y 1.01. Ya irán teniendo la intuición de cuáles serán los valores que se utilicen. De igual manera, cuando ejecutemos nuestro código vamos a poder notar qué es lo que estamos haciendo. Por el momento hay un montón de magia que estamos escribiendo y que no hemos visto el chispún. Pero en un momento cuando ejecutemos vamos a notar esta maravilla de nuestro pequeño en movimiento. Perfecto, ya tenemos nuestro update. ¿Qué nos faltaría en nuestro update? Claro, ya tenemos acá estos comandos, pero ¿en dónde se va a recorrer este frame? ¿Dónde vamos a decir que este movimiento equivale a que recorra cada uno de estos frames, de estas imágenes, para poder dar esa sensación de movimiento? También lo hacemos acá en nuestro receiver de update. Entonces, acá abajo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir acá un comentario
que nos guíe, que se diga animación del personaje. Esa animación del personaje va a ser de la siguiente manera. Va a ser un G punto, vamos a decir que si está en movimiento, que eso suceda solo si está en movimiento, vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a tener un frame count que va a ir avanzando y vamos a ir diciendo, mira, G frame count en mayor o igual a 5. Si nuestro contador de frame llega a 5, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a hacer esto. Vamos a hacer un G.frame index que va a ser igual a G.frame index más 1 módulo 6. Esto es espectacular. Con esto lo que estamos haciendo es que estamos avanzando al siguiente frame. Y G.frameCore, vamos aquí ya a asignarlo directamente a 0. ¿Por qué? ¿Por qué estamos diciendo que el contador llega a 0? Porque si ya estamos directamente en ese índice mayor o igual a 5, ya no hay ningún 6, sino que inmediatamente vamos a avanzar al 0. Eso es algo muy, muy importante. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a decir? Que si no se está moviendo, vamos a decir, mira, si ya no se está moviendo nuestro personaje, entonces nuestro frame que permanezca en cuál índice, en el 0. Con eso, ¿qué es lo que estamos diciendo? Notemos acá, índice 0, si no se está moviendo, que lo que se vea sea este frame del personaje. Ahora bien, si estamos recorriendo, cuando llegue aquí, necesitamos que nuevamente llegue aquí. Y por eso es que utilizamos este módulo. Esta operación va a permitirnos que este índice sea otra vez acá cuando pasa a 6. Eso es una cosa espectacular y que de hecho se utiliza mucho en los retos de programación. Y esto es algo clave y perfecto para poder manejar la animación de nuestro personaje. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos nuestro update. Vamos ahora a poder renderizar nuestro juego. Y para eso vamos a crear una función, un receiver, que se va a encargar de dibujar, de hacer esa renderización. Y esa renderización va a ser un receiver, la vamos a llamar como draw. Y ese draw necesita que poder tener un screen donde se va a poder dibujar todo lo que necesitamos. Y esto va a ser de tipo bitten image. Perfecto. Ahora vamos a tener una base de la pantalla. Y esa base de la pantalla va a ser igual a ¿qué? Va a ser una nueva imagen en el que vamos a pasarle simplemente el tamaño del ancho y el tamaño del alto. Perfecto. Y vamos a empezar a llenar de opciones, las diferentes opciones que va a tener ese renderizado. Las opciones que va a tener, vamos a inicializar primero un struct vacío. Entonces eviten.draw image options y va a ser así, vacío. Vamos a ir llenándolo paso por paso. Recordemos que lo podemos llenar inmediatamente como hicimos acá, o podemos simplemente crearlo de manera vacía e irlo llenando de la siguiente manera. Vamos a llenar con op, que son las opciones. Notemos que en Go, cuando definimos una variable, la definimos como P, S, G. Idealmente siempre prefiramos escribir un nombre completo que nos dé a entender qué es esa variable. Cuando vas avanzando directamente en el desarrollo con Go, vas notando que es muy fácil y muy entendible poder utilizar létricas, porque vamos a utilizar que op punto tal cosa, tal struct, tal variable y esa otra variable con esa otra composición. Entonces, mientras más cortico, va a ser mucho más legible nuestro código. Perfecto. Vamos a definir entonces el escalado. Para poder definir el escalado, vamos a utilizar el siguiente, GOM.scale, y allí vamos a decir una conversión de float 64 en donde vamos a tener la dirección y esto vamos a tener aquí el escalado
Y vamos a pasarle también acá el scale. Si tenemos alguna duda de qué es lo que debemos de pasar, ingresamos y aquí vamos a notar que tenemos un X, tenemos un Y y eso es para poder escalar directamente todo dentro de este screen. Es importante que podamos escalar todo con base a este screen, no con respecto a cualquier screen, no que es directamente con respecto a nuestro screen que estamos definiendo. Y vamos a también aquí a definir varias cositas. Vamos a decir, mira, si la dirección es hacia la izquierda, es decir, si es -1, vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a hacer una traslación, un translate del frame width de la escala y vamos a utilizar aquí el 0. Perfecto, muy bien. Y en un momento vamos a entender qué es eso que estamos haciendo. Ahora, vamos a posicionar el personaje. Vamos a posicionar, posicionar exactamente el personaje. ¿Cómo vamos a posicionarlo? Vamos a utilizar esto. Recordemos que ya aquí estamos pintando, estamos ya mostrando nuestro personaje, dónde va a estar. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a pasar ese player X y ese player Y, que definimos ya acá arriba, que va a estar justamente en la posición de la base screen dividido 2, es decir, centrado en el eje X y centrado en el eje Y. Perfecto, ya tenemos nuestro personaje centrado y ahora vamos a definir algo muy importante. Vamos a definir lo siguiente. Vamos a definir que este índice sí, va a multiplicarse por este frame width. ¿Eso para qué? Para hacer lo siguiente. Vamos a definir que la imagen, vamos a llamar a este subimage y vamos ahora a utilizar lo siguiente. Acá este subimage, verifiquemos que es lo que necesita recibir el rectángulo de la imagen, es decir, necesita recibir ese sprite de lo que ya hemos traído como una imagen y para poder recibirlo debemos de recibirlo de una manera especial. Entonces vamos a escribir acá. Vamos a escribir que la imagen, el rectángulo, va a tener ese SX que es justamente el tamaño del frame, 0, SX más frame width. Y también vamos a pasarle aquí el frame height, el tamaño de nuestro frame. Muy bien. Sí, perfecto. Y esto de eviten image. Perfecto. Muy bien, ya tenemos acá nuestro frame. Ahora vamos a dibujar nuestro personaje en la imagen base. Todo esto que estamos escribiendo es propio del uso de la librería. Por lo tanto, esto no es algo que ustedes digan, sí, eso se saca con lógica. Con lógica yo sé que tengo que escribir esto inmediatamente. No, a medida que vayan utilizando la librería, van entendiendo qué deben de colocar y de qué manera cada uno de esos aspectos. Por lo tanto, esto lo estamos hablando así como si fueran, sí, esto es lógico, escribamos esto y esto otro, pero no. Realmente requiere que se entre en la documentación y entender qué es lo que debes colocar en cada uno de esos componentes. Pero esto es bueno, eso está bueno. ¿Por qué? Porque entendemos que cada librería, cada documentación tiene sus propias particularidades que se debe entender cómo escribir, como cuando aprendemos un idioma nuevo. Ahora ya lo que vamos a hacer es poder dibujar nuestro personaje. Vamos a escribir acá, dibujar el personaje en la imagen base. Y vamos a dibujarlo en ese base screen. Vamos a dibujar draw image. ¿Y qué es lo que vamos a dibujar? Este frame que acabamos de definir con las opciones. Muy bien. Ahora vamos a agregar algún texto en la ventana. Vamos a agregar algún texto de depuración. Añadir información de depuración. Y vamos a utilizar las utilidades y vamos a utilizar este debug print, en donde
ese debug print va a ser en este base screen que ya hemos definido y vamos a utilizar un sencillo FMT, un format de sprint F que queremos que tenga un formato específico y vamos a definir un escala. Vamos a mostrar cuál es la escala que tenga, por ejemplo, de la velocidad. Bueno, vamos a definir entonces la escala. Vamos a definir la velocidad. Y 2 puntos. Acá porcentaje. Este punto 2F lo que estamos definiendo es que sea un float en el que va a tener hasta 2 decimales. Y ya con este formato vamos a decirle justamente cuáles son esas 2 variables que van a llenar estos 2 espacios. La primera va a ser, como estamos hablando de la primera escala, ¿cuál es? Exacto, g.scale. Y el segundo, g.speed. Muy bien. Ya tenemos acá este debug donde vamos a poder ver justamente esta impresión en nuestra pantalla del videojuego. Ahora es importante poder escalar el videojuego a, a la ventana que tenemos. Para eso que vamos a utilizar, voy a escribir acá este comentario, calcular la escala necesaria para ajustar el juego a la ventana actual. Y para eso vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a definir un screen scale al que le vamos a hacer el siguiente componente matemático. Abrimos y aquí vamos a utilizar la siguiente magia matemática. Vamos a hacer una conversión a un Float64 en el que le vamos a pasar un screen. Vamos a hacerle un bounce y vamos a pasarle, vamos a decir que va a tener en X. Sí, en X. Y esto vamos a dividirlo por una conversión a Float64 de este base screen width. Perfecto. Vamos a hacer exactamente esto mismo, pero en Y. Y acá como es en Y, ya no sería width, sino que sería justamente nuestra altura. Uy, height. Vamos a buscar todos los height que tenemos para que lo coloquemos correctamente. Exacto. Que quede bonito. Height. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Ahora ya tenemos este screen. Vamos ahora también a crear entonces las opciones. Entonces tenemos que un screen, opciones, porque estas opciones tenemos que asociarlas también a nuestro renderizado, a nuestro dibujo. Entonces vamos a tener acá eviten punto draw image options y vamos a decirle que este screen op punto geom punto escalado va a tener este screen scale que definimos por screen scale. Y ahora este screen OP, screen OP punto geom punto translate. Vamos a hacer lo mismo del translate. Es algo parecido a esto. Perfecto. La diferencia es que aquí va a ser con este 2 al inicio que reste. Y nos falta algo más de esta matemática with. Claro, debemos de multiplicarlo por el screen scale dividido entre 2. Perfecto. Acá lo mismo. Acá lo mismo. Y por último lo que vamos a hacer es que estas nuevas opciones vamos a dibujarlas screen, draw, image en la base screen con las nuevas opciones que acabamos de implementar.
Perfecto, aquí hay bastante código que muy probablemente dices, ¿qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué este 2? ¿Por qué este 2? Y vas a ir entendiendo mientras más vayamos desarrollando videojuegos. En este caso, nuestro tutorial se enfoca especialmente en entender cómo estamos utilizando cada una de las estructuras y de una manera muy avanzada. Hay cositas que sé que muy probablemente se van a entender mejor en nuestros próximos tutoriales cuando empecemos a ahondar en qué hace cada una de estas funciones, porque el 2, porque el escalado tiene que ser de esta manera, y que si quieres que continuemos con esos recursos de videojuegos, me lo dejes en comentarios para que podamos ahondar aún más profundamente y entrar en detalles propios de la librería. Ya tenemos ahora nuestro dibujo, ya tenemos nuestra actualización. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta una última función, claro, el diseño de la ventana. Nos falta el diseño de la ventana. Hemos creado qué tamaño de la ventana, qué tamaño que allí, pero no hemos creado todavía el diseño de la ventana y va a ser cortico. Vamos a crear un receiver en donde vamos a decir que nuestro layout va a ser, va a tener un width, y va a tener un height. Y estas van a ser int. Podemos definir los parámetros de esa manera. Podemos escribir que este es un int, este es un int, o también podemos escribir este y al final decir que es un int, dando a entender que ambos son enteros. Y vamos a colocar que va a retornar dos enteros. Y ese retorno va a ser tan sencillo como retornar ambas valores que le estamos pasando. Es algo muy sencillo este layout que estamos creando. Y ahora vamos a ir a nuestra función main. Vamos a empezar a llamar todo esto que acabamos de crear. Vamos a empezar a llamarlo para poder dar ya vida a nuestro pequeño. ¿Cómo hacemos esto? Hacemos un eviten.set Windows size. ¿Cuál va a ser el tamaño directamente de nuestro Windows? Va a ser width, y el base screen height, que ya definimos como constantes. También vamos a definir un título. Sí, vamos a definir un título set window, y vamos a escribir acá aprende haciendo con Cognition. Y por último, vamos a decir eviten punto. Vamos a hacer un condicional directamente para evaluar el error. Vamos a definir el error, si es que llega a haber alguno, eviten punto run game new. Aquí ya estamos llamando a nuestro constructor para que se inicialicen todas las variables y se la pasamos a run game. Y ahora lo que vamos a decir es que si ese error es diferente a nil, es decir, si sí existe un error, pues entonces que me loguee ese error, que me lo loguee ese error. Muy bien. Verifiquemos acá cuál es el error que nos aparece. Nos dice que no podemos utilizar tipo game como un tipo porque no se ha implementado el update. Que no se ha implementado el update. Vamos a verificar. Update. Aquí está nuestro update. New. Muy bien. Run game. Entramos y nos dice que tiene que tener una interfase en el que tenga que tener específicamente este update. Pero ya tenemos esta definición del update. Por lo tanto, ¿cuál es el error que estamos teniendo? Necesitamos el método update y que retorne error. Y tenemos un método update que no retorna error. Si subimos update, nos dice que tenemos que tenerlo con error. Y acá abajo, si no hay ningún problema,
retornamos un 1000. Y así, nuestro código dice, perfecto, ahí sí me gustó. Ahí sí me gustó porque la interfase que está implementando en ese RunGame, ese constructor, ese update, tiene que retornar un error en el caso de que haya. Y en el caso de que no hay, perfecto, pero me lo tienes que implementar tal cual como me lo está, como aquí lo estoy pidiendo. Y eso está muy bien. Y es por eso que el manejo de las interfaces en Go es tan maravilloso porque nos va a permitir justamente ser muy explícitos y muy limpios a la hora de escribir y nos va a ahorrar muchos errores. En este caso, esta interfase es justamente definiciones de RunGame. Game, interfase, notemos que acá en las interfaces tiene que tener un update. Y ese update tiene que tener la característica que devuelva un error. Y tiene que tener un draw. Y tiene que tener un logout. Son esas tres cosas que tiene que tener para poder que nuestra librería diga todo está ok, puedes continuar. Muy bien, ahora creo que vamos a hacer. Pues llegó el momento de la verdad. Vamos a ejecutar nuestro código y ver si todo esto que escribimos está bien. Si todo esto que escribimos realmente sí va a dar vida a nuestro personaje y suenan los tambores, vamos a ejecutar. En Golan es tan sencillo como darle clic aquí directamente y con eso lo ejecutamos. Pero si estamos con Visual Studio o con cualquier otro editor de nuestra preferencia, verifiquemos que estemos encima de nuestro directorio Gopher Walk y hacemos un gun roll main.go. Ejecutamos y sí, señores, tenemos acá a nuestro personaje. Si lo movemos a la izquierda, si lo movemos a la derecha, hacia arriba, hacia abajo, si lo escalamos, si lo colocamos menor, y por último, si le queremos aumentar la velocidad. Muy bien, ahora quiero que notemos algo acá. Quiero que notemos esto como está escrito. Escala, eso está feo, eso está mal escrito. ¿Cómo podemos mejorar? Vamos a verificar. Vamos a verificar cómo fue que lo escribimos. Entonces escribimos acá, anotemos escala. Aquí nos faltó la letra F. Vamos a guardar y vamos a ejecutar nuevamente. Y ahora sí aparece muy bonito, muy genial todo nuestro proyecto. Verifiquemos que acá, en los comandos que escribimos, letra A, ajuste de la velocidad. Estamos ajustando la velocidad a, es decir, estamos aumentando y disminuyendo la velocidad con la misma letra. No. Me imagino que cuando lo escribí dijiste, no es como escribiste la misma letra. Claro, A y D. Vamos a volver a ejecutar nuestro código y vamos a verificar que la velocidad sí nos funcione correctamente. Ahora sí, notemos cómo lo aumenta la velocidad, nos está diciendo que lo estamos aumentando. Flash, y podemos disminuir la velocidad, podemos escalarlo. Y podemos disminuirlo. Sí, señores, tenemos nuestro gopher, nuestro pequeño, con movimiento y hemos aprendido un montón. Quiero que te lleves de este aprendizaje puntos muy importantes y es el manejo de las constantes y las variables. Lo hacemos al inicio de nuestro archivo, cómo crear nuestra estructura, cómo crear una función que va a servir de constructor para inicializar las variables y que normalmente retornamos siempre punteros para no estar haciendo copias constantemente de lo mismo, sino utilizar la misma referencia y el mismo valor. Y cómo crear los receivers, las diferentes funciones que nos va a permitirle darle funcionalidad a nuestra estructura. Y por último, un main, donde hacemos el llamado final de todo lo que hemos creado para poder darle vida a nuestro pequeño gopher. Hemos aprendido un montón y realmente espero que hayas disfrutado de este tutorial. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Puedes añadir
obstáculos, enemigos, puedes implementar puntuación, nivel de experiencia, crear diferentes niveles, mejorar gráficos, añadir efectos de sonido y todo esto va a ser explorando cada vez más justamente esta librería. Si quieres que exploremos juntos la librería y que mejoremos aún más y profundicemos en la creación de videojuegos, déjame en los comentarios. Y bueno, crear juegos es una forma divertida y práctica de aprender Go. A través de este proyecto hemos explorado conceptos fundamentales, cómo lo puedes aplicar y ante todo, código que vas a utilizar día a día como professional Go developer. Espero que te haya gustado y si este contenido te aporta valor, recuerda suscribirte. Un gran abrazo y nos vemos prontamente.